Muy bien, oyentes de Entre Ángeles y Duendes, o angelitos y duendecitos que siempre están dando vuelta por allí. Ya estamos con Sonia Canclini, con la profesora Sonia Canclini, sí, porque es así como le dicen sus alumnos en Villa Constitución. El lugar se llama Cala. Casi dio otro nombre, sí. Que de Cala es Cala. Profe, puede ser esto, puede ser aquello que siempre te preguntan, sí, ¿no? Tal cual. Y bueno, está lindo. Está lindo, sí, es lindo cuando uno puede enseñar, no todo el mundo tiene esa posibilidad, o por otro lado, las ganas también de enseñar, porque sí. Hoy tenés que enseñar de una manera distinta. Sí, y hay que sacar herramientas claro. Que por ahí nosotros, viste, que no estamos tan acostumbrados a eso. Exactamente, sí. Ayer hablábamos con mis hijos y digo, no sé, soy una generación en la cual tengo que aprender tantas cosas de la tecnología, y cada vez que aprendo algo es como que uno, viste, dice, ay, mirá lo que podemos hacer o demás, y por ahí tengo muchas ideas sobre lo que podría hacer, ¿no? Entonces me dice, estás en una generación, mami, que no sé cómo nombrarlo. Dice, bueno, gracias. Pero tiene que ver con esto. Nosotros, creo, Sonia, y más que transitamos etapas diferentes, también, nuestras edades ha permitido la experiencia, ¿no? Uh-huh. De venir de aquello que era común y corriente de hacerlo con las manos, sí. A tratar de trabajar con la tecnología y a buscar otras herramientas. Pero también estamos trabajando con nosotros internamente, ¿no? Sí, es una generación que viene a romper las estructuras, en realidad, ¿no? A romper todo aquello que estaba, pero que ya no es necesario, ¿no? Sí, y no, tal cual, porque no, uno que es tan estructurado, mi formación fue tan estructurada. Claro, además también nuestras formaciones académicas son estructuradas, porque también la formación académica es diferente. Sí, sí. Y yo que vos aún más, ¿no? Porque los números son más estructurados. Exactamente. Todavía, claro. Y tanto que digo y pregono, agarren lápiz y papel. Y muchas veces, bueno, me miran, bueno. Sonia, sí, claro. Inclusive, por ejemplo, el otro día, en Cala hacemos los 3 niveles, ¿no? Sí. Estábamos hablando con mis alumnas del avanzado, digamos, el tercer nivel, con la formación de las carpetas para un cliente, que también eso más adelante podemos hacer, bien. Digamos, ¿qué se espera de una visita, ¿no? Cuando nos encargan un estudio en Feng Shui. Entonces estábamos hablando de eso, entonces yo digo, bueno, acá, o sea, más allá de que uno tiene ciertas, digamos, reglas y que más o menos sigue un lineamiento, yo les digo, esto es una idea, pero después cada uno puede formar y hacer esa carpeta de la mejor manera. Yo digo, bueno, esto, lápiz y papel, pero a lo mejor depende del cliente que sea. Uno me puede decir, no, se lo tengo que hacer digital, ¿cómo le voy a entregar una carpeta así? Claro, exactamente, porque a lo mejor es un cliente que, digamos, todo su trabajo, su desarrollo es digital y necesita de esa manera porque, digamos, es más como interactivo y bueno, y eso hay que aprenderlo, digamos. Me tengo que ayornar a eso también, ¿no? A que cada uno, claro, porque tiene que ver con eso, ¿no? Con lo digital y con lo no digital. Claro. El tema, bueno, es que uno se amigó de siempre del lápiz y papel y era decir, bueno, si tengo tales tareas, organizar, escribir, para decir, bueno, esto ya está cumplido, entonces lo tacho, bueno. Sí, o a veces, pero más allá de eso, yo me río porque en esta semana tuve que hacer, ustedes saben que, o sea, yo tengo una formación académica, pero a su vez tomé la decisión de tener otra formación académica, que tiene que ver con la licenciatura en Historia. Y estábamos haciendo las clases, obviamente, ¿no? Y esta semana tenía que entregar un trabajo, esos trabajos prácticos que son las formas ahora que uno tiene que hacerlo porque no tenemos exámenes. Y en ese trabajo tenía que, hacer varias cosas. Entonces agarré mi cuadernito, empecé y me dice mi hija, ¿y por qué no lo haces directamente en el Word? Y ya está, no, porque yo tengo que verlo escrito. Claro. Porque si no, no lo entiendo, le digo, tengo que verlo escrito. Es lo mismo que estoy con mi libretita acá en el programa y en madrugada hago lo mismo, yo me armo mi esquema, ¿no? Pero escrito, porque para mí tiene otra
otra sintonía. Y esto quizá a lo mejor por ahí se lo tendríamos que preguntar también a Mónica, ¿no? Que es grafóloga, ¿por qué esa necesidad de lo escrito? Y yo a veces le digo a mis hijos, sobre todo, a ver, por ahí Victoria es más grande que Maxi es más tecnológico, ¿no? Pero yo he visto también la necesidad y la búsqueda de escribir. Entonces eso sirve también, porque tiene que ver también con nuestro pensamiento, nuestras formas, ¿no? Si la escritura también tiene esa llegada. Sí. Pero por ahí nosotros somos más de escribirla. Exacto. Y si no lo escribo y lo armo con el esquema, no sirve. Exacto. Sí. Después plasmarlo en el Word o en lo técnico, ya ahí me cuesta un poquito más. Pero me parece que eso sería, ¿no? El punto de esta estructura que tenemos. Por eso digo, estamos en el medio de todo. Y bueno, hay que seguir. Y hay que seguir. Hay que seguir y hay que aprender, fundamentalmente. Bueno, Sonia, en este aprendizaje, I Ching nos ayuda muchísimo también. Nos ayuda mucho. Esto de la parábola, porque el otro día me puse a pensar, no son parábolas, son como los mensajes encriptados que nos da el I Ching. Exactamente, sí, totalmente. Y hay que descifrarlos de acuerdo a lo que uno va trabajando. Exacto. Digamos, el secreto, por así decirlo, si le podemos poner ese nombre, es la interpretación. Entonces, ahora esperemos que Alejandro esté escuchando, porque habíamos estado hablando hace 15 días, una pregunta que había hecho el oyente. Sí, sobre el tema del trabajo. Exacto. Y lo habíamos hecho en base al I Ching, el más reducido, digamos, sigo volviendo a hacer la misma aclaración, los hexagramas son los mismos, lo que cambia es la profundidad de uno y de otro. Claro, o sea, primero vos leíste un sistema, que es el libro más, digamos... Es una edición más simple. Exactamente. Bien. Que también es muy valiosa en el sentido que formula después a la pregunta nuestra, ¿no? Hay formulaciones de una pregunta sobre cada línea, y recordemos que cada línea del hexagrama va de abajo hacia arriba y empieza con los pies o el inicio de un camino, de un recorrido, y termina la última línea, es la cabeza o la consecución de los objetivos. Digamos, cada línea tiene un significado en sí misma. Y esa edición permite, más allá de la pregunta que cada uno hace, hay una pregunta sobre cada línea, digamos, cada fase de nuestro aprendizaje. Tiene una pregunta. Exactamente. Entonces es como decir, bueno, a ver, ¿vos entendiste lo que yo quise decir en este hexagrama? Claro. Digamos, el autor. Entonces cada pregunta va formando la comprensión total. Entonces ese realmente es un I Ching muy valedero, por más que sea más llana la comprensión. La comprensión, sobre todo, lenguaje. Claro, sobre todo por las preguntas que te hace hacer, ¿no? Claro. Digamos, porque es como que te moviliza y te dice, a ver, estas son las preguntas que te tenés que hacer, que son las preguntas que no queremos hacer y que no queremos encontrar alguna respuesta. Exactamente. Claro, ese es el tema. Ese es el tema. O sea que este I Ching es como que te moviliza todos los esquemas, es como decir, a ver qué te está pasando, hacerte estas preguntas. Exactamente. Está. Entonces, hoy, si no escucharon, bueno, seguramente Alejandro lo escuchó el domingo pasado. Sí, lo mandó después, estuviste. Exactamente, hizo otras preguntas, y si no, después en YouTube está todo. Está todo para que sigan un poco cómo es el ejemplo, ¿no? Exacto, entonces el oyente que no ha participado hace 15 días, ahora con esta, digamos, el programa de hoy y el programa de hace 15 días, puede decir, la diferencia o cómo se relacionan una y otra edición del I Ching, porque el I Ching es siempre el mismo, son 64 hexagramas. Entonces, vamos a hacer el repaso. Nosotros a la pregunta sobre el trabajo en general hicimos, digamos, a través de él, tiramos 6 veces las moneditas y determinamos 2 trigramas que formaron el hexagrama número 16, que era despertando emociones. Sí. Y después, como había algunas líneas, las totalmente yin y las totalmente yang, mutan a su contrario. Entonces dio lugar a otro hexagrama, que es como complementar o ayudar un poco más al entendimiento de lo primero, o, bueno,
cuando uno dice, bueno, con esto que me dijeron, ¿qué hago? Claro. Bueno, eso tiene una tarea más. Y el otro hexagrama era quedándonos desprotegidos. Ujú. ¿Qué hexagramas? Despertando emociones y quedándonos desprotegidos, digamos como... Claro, a ver, ¿qué tengo que hacer? Claro. ¿Mm? Y también recordemos que uno puede, sin necesidad total, por más que, bueno, la lectura del hexagrama es fundamental, pero sin necesidad, a lo mejor uno ya, sabiendo las interpretaciones de cada trigrama, puede encontrar una explicación. Por ejemplo, en Despertando Emociones, el trigrama inferior es la tierra, lo receptivo, que decíamos que es la madre, que todo lo puede y tiene toda la sensibilidad, toda la fuerza y toda la sensibilidad de la madre. Por eso se llama la tierra, lo receptivo. Y el trigrama superior era el trueno, lo suscitativo, el movimiento. Como que a pesar de todo, en sus cimientos tiene esa toda receptividad, en algún momento, bueno, el trueno es, te puede... Claro. Estallar, ¿no? Y que tiene que ver con eso, con las emociones, como las emociones te dan lugar. Claro, uno puede cobijar, pero puede estallar, o sea, digamos, los opuestos lo que se presenta. Claro. Bueno, y el I Ching, este maravilloso, que es el libro de las mutaciones de Richard Wilhelm, habla sobre el hexagrama 16 lo titula el entusiasmo. Muy bien. Abajo está Kum, que es lo receptivo, la tierra, lo que recién dijimos, y arriba Chem, lo suscitativo, el trueno. Y dice así: la línea fuerte en el cuarto puesto, que sería la primera línea del trigrama superior, la línea Sham, la fuerza. El del funcionario director encuentra solicitud y obediencia por parte de todas las demás líneas que son débiles. El signo superior primario, Chen, tiene por atributo el movimiento. El inferior, la obediencia, la fervorosa entrega. Comienza, pues, un movimiento que se encuentra con el fervor y actúa en consecuencia en forma que apasiona y entusiasma. Gran significación tiene, además, la ley del movimiento en la línea de menor resistencia, que en este signo se expresa como ley del acontecer natural y de la vida humana. O sea, es una respuesta de un gran movimiento con su forma pasible, da entusiasmo hacia el resto. Entonces el dictamen habla de: el entusiasmo es propicio designar ayudantes y hacer marchar ejércitos. Bien. Como que saber elegirlos. Y elegirlos, claro. Y saber motivarlos. Motivarlos, sí, para conducirlos. Exactamente. Bien. El tiempo del entusiasmo se funda en la presencia de un hombre importante que se halla en empatía con el alma del pueblo y actúa en concordancia con ella. Por tal motivo, se le brinda una obediencia voluntaria y general. Con el fin de despertar el entusiasmo, es necesario, por lo tanto, que en sus disposiciones se atenga a la índole de los conducidos. En esta regla del movimiento, que sigue la línea de menor resistencia, se funda la inviolabilidad de las leyes naturales. Estas no constituyen algo externo a las cosas, sino la armonía del movimiento inmanente en las cosas. Por esta causa, los cuerpos celestes no se desvían de sus órbitas, y todo el acontecer natural tiene lugar con firme regularidad. De un modo parecido, se presentan las cosas en la sociedad humana. También en su seno podrán imponerse únicamente aquellas leyes que se hallan arraigadas en el sentir del pueblo, pues las leyes que contradicen ese sentir solo suscitan el resentimiento. El entusiasmo hace asimismo posible que se designen ayudantes para la ejecución de las tareas, sin que sea necesario prevenir reacciones secretas. Por otra parte, el entusiasmo es capaz de unificar los movimientos de masas, como en caso de guerra, al punto que obtengan la victoria. Digamos, explica un poco más
lo que quisimos significar. Con ese de despertar las emociones, ¿no? Claro. O sea, sacar, digamos, de sí, para el oyente, no, es lo que yo estoy entendiendo, no sé, cualquier cosa me corregís, Sonia, es sacar de sí esa potencialidad que tiene. Exactamente. Bien. Que es lo que nos cuesta a todos, ¿eh? Sacar lo que tenemos de potente. Sí. Y sacar del otro, digamos, ayudar a todo ese equipo a decir, bueno, es esto lo que hay, es claro, esto por que lo para menos. eso también hay que tener esa capacidad de decir las... de liderazgo. Exactamente. Claro. Y ver las potencialidades de cada uno, que las reconozcan. Bien, bueno, nuestro oyente nos mandó un mensaje y dice gracias, porque digamos en realidad cuando solicitamos que alguien sea el que pregunte y demás, porque obviamente hay que tener mucho también cuidado, sirve, ¿no? Para que claro, que puedan también entender cómo vienen las cosas. Y después le vamos a mandar también fotitos porque igual que en el otro, si bien no hay preguntas, pero habla de cada línea, lo que significa y a pesar de que no tiene preguntas, cómo se puede seguir desarrollando. Y vamos a ver el otro. El otro hexagrama era el número 23, quedándonos desprotegidos. Sí. Que se cambiaba justamente por las líneas mutantes, pero la diferencia también, o lo particular en este, es que la línea base, el trigrama inferior, seguía siendo el mismo, lo receptivo. Digamos, esa... o sea, en ambos, la base es el receptivo. Exacto. Bien. Cobijar, acunar, ¿no? Pero ojito que no es que sea una personalidad, claro, tranquila. Eso no quiere decir, sino lo receptivo, todo lo puede, todo lo hace. Y el trigrama superior es la montaña, o el aquietamiento. Es lo que está arriba porque viene de dos líneas yin y la superior yang. Bien. Entonces, hay que ver si aporta o no debilidad a partir de que la línea superior es la yang, pero su base es yin. Sí. Bien. Entonces, vuelvo a decir, quien a lo mejor analiza sin necesidad de leer el hexagrama, analiza los dos trigramas, puede interpretar eso y decir, voy a ver qué hago, porque esa línea yang superior, pero que viene de las dos líneas yin anteriores, puede desmoronar a lo mejor el objetivo, o mi proyecto, o mi capacidad, mi aguante. También, claro. Entonces, este hexagrama 23, desde este otro I Ching, lo llama, en vez de quedándonos desprotegidos, la desintegración. Y dice así: las líneas oscuras están a punto de trepar hacia arriba y de provocar la caída hasta del último trazo firme y luminoso, ejerciendo sobre él su influencia corrosiva. Lo vulgar, lo oscuro, lucha contra lo noble, lo fuerte. No lo hace directamente, sino que lo socava lentamente con su acción hasta que finalmente se derrumba. El signo representa la imagen de una casa. El trazo del tope es el techo. Al romperse el techo, la casa se derrumba. El signo se adjudica al noveno mes. La fuerza yin se aproxima, penetrando con creciente poder, y está a punto de desplazar por completo la línea yang. Esto es lo que decíamos, que el trigrama inferior era totalmente yin, lo receptivo, después sigue siendo yin y termina yang en su última línea. Entonces, esto es esto es posicionarse con todas ese despertar de emociones, esa necesidad de convocar al resto, pero acá de decir, bueno, hasta un punto llego, porque a lo mejor pueden ser que todas esas personas vayan socavando mi empuje de decir, bueno, yo lo hago un día, te lo digo 2, te lo digo 3, intento, pero hay algunos que silenciosamente socavan trabajan en contra
por su característica a lo mejor, por su carácter. Sí. Entonces a lo mejor dice, bueno, a ver, esperemos. Entonces de ahí el dictamen. La desintegración. No es propicio ir a parte alguna. Es una época en que avanzan los vulgares y se encuentran precisamente a punto de desplazar a los últimos vigorosos y nobles que quedan. Por eso, fundándose estas condiciones en la corriente del tiempo, no resulta favorable para el noble emprender algo en tales circunstancias. De los símbolos y sus atributos debe deducirse el correcto comportamiento que ha de observarse en semejantes épocas adversas. El trigrama inferior significa la tierra, cuyo atributo es la docilidad y la entrega. El trigrama superior significa la montaña, cuyo atributo es la calma y la quietud. Esto sugiere el consejo de resignarse, de adaptarse a la mala época y de mantenerse quieto. No se trata en este caso del hacer humano, sino de condiciones temporales que, de acuerdo con las leyes del cielo, denotan el cambio entre incremento y mengua, entre plenitud y vacío. No es posible obrar en contra de semejantes condiciones de la época. Por lo tanto, no se trata de cobardía, sino de sabiduría, si uno se aviene dócilmente a evitar la acción. Bien, digamos que nuestro oyente va a tener que trabajar con mucha sabiduría, ¿no? Sí. Y de mantener la calma para decir, hasta tal punto es conveniente tal sea, cosa. Exactamente. Y, digamos, reconociendo que todo es así. Épocas buenas, épocas malas, y en las malas, bueno, a ver. ¿Qué es de lo malo lo que podemos sacar de bueno, ¿no? Y es mejor muchas veces estar quieto y que las cosas pasen alrededor y decir, bueno, yo estoy tranquilo en el eje y ya pasará. Bien, la verdad que uno también hace pensar en las cosas, ¿no? Porque esto que yo decía al principio, de hablar de las parábolas, ¿no? Como las parábolas muchas veces nos dan, a veces no lo entendemos en el momento, porque decimos, bueno, es como... El I Ching también me da la sensación, muchas veces cuando llegan esos mensajes, me da esa sensación, a lo mejor es el mensaje también, ¿no? Cuando llegan esos mensajes a través de la apertura de registros akáshicos, ¿no? Sí. Que vos decís, no entiendo qué es lo que me quiere decir, ¿no? Pero creo que el I Ching te da como esos elementos para empezar a trabajar, empezar a entender, y a veces necesitamos que nos digan, a ver, te movilizo o, a ver, fíjate, esto es así, ¿no? Y ahí habla también, mientras me estaba muy atenta escuchando, y esperemos que esto, obviamente siempre decimos, ¿no? Todo tiene que servir, escucharse y trabajarlo, ¿no? Esto de las fuerzas oscuras, ¿no? De cómo el bien y el mal está también en ello, ¿no? Y sí, porque, digamos, el I Ching trabaja sobre líneas Yin y líneas Yang. Sí. Y es así la división entre la luz y la oscuridad, el bien y el mal en el sentido de los opuestos. Exacto. ¿No? Por eso las líneas Yang son lo masculino, la fuerza, la línea Yin es lo débil, pero no, digamos, entendido lo débil por la energía en sí, y de ahí construir, justamente por eso son 6 líneas, porque uno no es ni totalmente Yin ni totalmente Yang. Claro. Y ahí es la interpretación. Por eso también recalcamos esto, después se lo vamos a mandar al oyente, pero las preguntas hay que hacerlas, digamos, pensando bien, y tenemos que tener un tiempo para contestarlas, más allá que hay que hacer el hexagrama y después tratar de interpretarlas, porque este mismo hexagrama puede, obviamente, ser la respuesta a otra pregunta que nada tenga que ver con la pregunta que hizo el oyente. Claro, que puede ser, ese es el tema, claro, exactamente. O sea, cómo va trabajando el I Ching. Claro. Sonia, te vamos a agradecer en nombre del oyente que empezamos a hacer este trabajo y ir viendo, ¿no? Cómo son estos ejemplos, para que también los oyentes en general aprendan a conocer otra herramienta, porque en realidad el I Ching va a ser otra herramienta. Sí, totalmente. Es
nosotros lo aplicamos a un estudio que estamos haciendo en Feng Shui, porque nos permite saber un poquitito más, a lo mejor, de personas que no conocemos, y en el transcurso, digamos, del estudio, es una herramienta más, nos va ayudando. Hay otras personas, digamos, que la utilizan como una terapia totalmente, así como vos hablabas de los registros. Sí. Hay personas especialistas que lo usan exclusivamente para eso, y es como estar, como lo hemos dicho, me parece en la otra, en el otro programa, es estar frente a una persona, digamos, que nos está ayudando, y no es que yo le voy a dar la respuesta la tiene uno dentro, nada más que el I Ching nos va ayudando a, bueno, a ver qué pasa con esto, y en base a eso vuelven a surgir preguntas. Claro. Si esa inquietud que tengo es porque, o sea, si esa inquietud interna que uno tiene, porque generalmente hay siempre algo interno que te mueve, es así, si estoy yendo por el camino correcto, tengo dudas, ¿no? Claro. Para tomar ese camino. Sí. Claro. Y después, cuando nosotros, digamos, en los cursos, yo enseño esto del I Ching, primero, previamente, ya conocemos los trigramas. Claro. En base al conocimiento del trigrama, ya podemos inferir un poco lo que va a decir el hexagrama, o lo que nos va a mostrar el hexagrama. De eso se trata. Claro. Sonia, ¿cuál fue tu primera, digamos, apreciación del I Ching cuando comenzaste a trabajar con el I Ching? Y es algo maravilloso, pero fundamentalmente a través de quién nos lo está diciendo, quién nos lo está leyendo. Ajá. Porque cuando yo empecé con digamos, a aprender Feng Shui, nuestra profesora, Teresita Bermúdez, una arquitecta que venía de Buenos Aires, ella directamente nos trajo este I Ching. Ajá. Entonces, cuando empezamos... Se volcaron al revés, digamos, más por lo macro. Claro. Sí, entonces nos quedábamos mirándola cuando lo leía, y realmente la lectura era una maravilla escucharla. Y nos quedamos, ¿Y qué hacemos? ¿y qué hacemos? ¿Qué dice? Entonces ella nos enseñó la interpretación, Ajá. o cómo teníamos que verlo. Y ahí dijimos, bueno, esto, para quien le ha movilizado el tema del Feng Shui, el I Ching es como el premio mayor. Claro. Y la interpretación, por eso la interpretación es tan importante. Pero vuelvo a aclararlo como aclaración, no como negación, como aclaración. Es interesante ver la otra edición, o cualquier de las otras ediciones, porque si no tenemos a alguien que decodifique esto, nosotros lo vamos a leer y, no lo vamos a entender. Y decimos, no, claro, esto no es para mí. Sí, si tenés a alguien que te conduce en la interpretación, esta edición es realmente como es lo máximo. Sí, amplió todo aquello que a lo mejor por ahí no entendimos en el primero, ¿no? Claro. Que, o sea, por ejemplo, nosotros que hemos seguido el caso, ¿no? Pero me parece que todo aquello que vimos en el primero, esto fue como la amplitud a eso. Sí. Lo profundizó. Lo profundizó, exactamente. Bien, decirle al oyente en el caso particular, pero decirle a los oyentes también, ¿no? Que empezar a pensar también en algo, bueno, sobre todo ustedes lo trabajan cuando empiezan a trabajar con el Feng Shui, para saber un poco más qué le quita a la persona, por dónde ustedes pueden empezar a armonizar. Exactamente, porque muchas veces en el estudio nosotros podemos hacer una armonización, o digamos viendo el análisis del plano, y hay veces que es más importante seguir con el I Ching, porque muchas veces digamos la misma inquietud con que traía la persona la sigue teniendo. Claro. Entonces decimos, bueno, me parece que es más hay que buscar algo más profundo, digamos, en eso va más a lo profundo. Siempre decimos, ¿no? Y para aquellos que a lo mejor por la primera vez que nos escuchan y demás, hace años que venimos hablando con Sonia sobre el Feng Shui, ¿no? Si vos tuvieras en este momento que volver a definir y de conceptualizar ese Feng Shui que empezamos a transitar hace años atrás, hoy ¿qué dirías del Feng Shui? Hoy, en este momento, en el momento de pandemia, en el momento del trabajo, en el momento de este año tan especial que es el año de la rata. Y es encontrar la armonía interna
Porque nosotros hablamos de la armonía con el entorno, Sí. que era un ida y vuelta. Pero ahora necesitamos encontrar la armonía propia y eso se va a plasmar después en la armonía en el afuera. Claro. Es indispensable. Es un ida y vuelta, es un yin-yang, pero es indispensable encontrar la propia. Y el I Ching nos puede ayudar en esto. Totalmente. Empezar, digamos, por el I Ching para darle lugar a lo exterior, ¿no? Sí. A aquello que Sí. vemos. Sí. Porque lo más difícil es eso, ¿no? Y el I Ching lo marca, es eso interno, esa armonía interna donde nos tenemos que hacer las preguntas. Claro. Y no nos gustan las respuestas. Claro, y ahí entonces Claro. es como cuando estamos aprendiendo una lección y lo leemos una vez, y esta edición tiene la particularidad que si bien no tiene las preguntas de cada línea, pero de cada línea nos hace, como vos decís, una parábola y es muy interesante y bueno, y realmente vos que estás con la historia... No, sí, te abre, digamos, también a otros caminos y además empezás a unir cosas, ¿no? Entonces claro, uno empieza a tener exactamente. otra forma de ver las cosas. También es otra manera de ver nuestro interior, ¿no? Es decir, mira, sí es esto lo que me está pasando, pero no quiero hacer cargo de esto, no quiero abrir esta puerta. Sí. Y a veces tenemos que abrir esas puertas para poder dar lugar a otras cosas, sí. ¿no? Que es lo más complicado, pero bueno, estamos en un año en donde ese interior, y vamos a volver a hablar en los próximos programas del año de la rata, porque cada vez que yo me acuerdo de cuando nos leíste aquellos primeros programas, hay cosas que no las entendíamos en el momento, pero que hoy sí creo que volvemos a retomar, ahí nos vamos a dar cuenta que es, y que lo que nos queda de este año, que todavía digamos porque es hasta febrero, en realidad. El 3 de febrero. El 3 de febrero. Todo lo que nos va a quedar de este año es a ver qué es lo que nosotros tenemos que seguir trabajando, ¿no? Y bueno, el próximo programa podríamos, si bien lo hemos hablado, Sí, digamos, y vimos el hexagrama, que era el retorno, lo podremos hacer, analizar, digamos, los dos, teniendo los dos, digamos, ediciones del I Ching. Exacto. Sonia, para aquellos que nos están escuchando, para aquellos que por ahí quieren algo, digamos ya desde lo interior, armonizarse y demás, que es la búsqueda, ¿no? Bueno, que se comuniquen con vos, ¿no? Sí, es más propio, digamos, mi celular, en el sentido de, porque a lo mejor uno escuchando esto quiere para ayer algo, y esto hay que tomar el tiempo de hacer la pregunta, de que busquemos la interpretación con los dos y tener las dos ediciones en mano. Entonces, sí, me pueden mandar un mensaje por WhatsApp. Mi celular es 156 190 494. Y entonces ahí podemos, con el tiempo, nos tomamos el tiempo y se puede, y podemos charlar en base a, y también entonces le puedo mandar las fotitos de cada uno de ellos, pero es necesario el tiempo para interpretarlo. Bien. Sonia, nos están preguntando, antes de despedirte, quieren saber, porque como hablamos del año de la rata, pues se están preparando ya para dentro de 15 días, digamos, ¿cuál es el periodo que cubre el año de la rata? Y empezamos el año nuevo chino, formalmente, el 4 de febrero, y termina el 3 de febrero del 2021. Más allá, eso es, desde el punto de vista del Feng Shui, este año, coincidentemente, fue el 5 de febrero, más allá, porque hay algunos días de diferencia, pero para el Feng Shui es el 4 de febrero. Bien. Más allá que las celebraciones empiezan 15 días antes y 15 días después, por el periodo, porque los calendarios lunar y solar son distintos. Bien. Pero si no es el 4 de febrero. El 4 de febrero. Hasta el 3 de febrero del año 2021. Del 2021. Que en base a eso están, digamos, los hexagramas, los números cuá cuando sacamos, los trigramas y demás. Exacto. ¿Y es el año del retorno? Sí. Bien, el retorno. Nada más. Sí. Yo creo que es algo muy amplio porque tiene que ver también con, creo que con ese retorno a nosotros como humanos, ¿no? Exacto. Claro. Uno da vuelta, y va a decir, bueno. No, bueno.
vamos a bajar un poco. Claro, exactamente, ¿no? Tiene que ver, mirá todas las cosas que vamos diciendo. Sí. Bueno, dentro de 15 días Sonia Canclini va a estar con nosotros acá y vamos a volver a retomar este tema, el retorno, porque es el hexagrama que le corresponde, del año de la rata, y lo vamos a analizar, y los oyentes también van a poder participar, porque a lo mejor con la experiencia de cada uno también de esto va a ser también que sumemos, ¿no? Porque acá tenemos que sumar experiencias, fundamentalmente. Es así. Es. Bueno, Sonia, repetimos tu celular. 156-190-494. Las clases siguen obviamente online en Cala siempre. Exactamente, martes y jueves, y hacemos los 3 niveles todas las semanas. O sea, tenés... Hay tareas. Hay tareas, sí, mucha sí. tarea. Sonia, como siempre, un gusto charlar con vos, y nuestro oyente dice muchísimas gracias por todo, y bueno, analizar lo que está ocurriendo y a trabajarlo. Bueno, muchas gracias, Sonia. Gracias, buena semana. Buena semana.